Sí, de la siguiente manera le voy a pedir al pastor que nos dirija a Dios en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en este día podemos reunirnos en tu nombre. Te damos a ti, Señor, la honra porque tú eres el único merecedor de todo honor. Pedimos tu bendición para lo que hagamos hoy, los cantos, las acciones de gracias. Que tu palabra, Señor, nos enseñe la verdad que necesita nuestra vida entender y aplicar. Bendice a tu iglesia, los aquí presentes, Señor, y los que por razones de enfermedad, de trabajo y alguna otra circunstancia no están con nosotros. Rogamos que tú también, Señor, seas con ellos, les bendigas, les cuides, y a aquellos que están enfermos, Señor, que tú les levantes, tu mano poderosa esté sobre ellos. Y muy en particular en esta mañana te suplicamos por nuestra hermana Elvia, que el día de mañana será operada. Permite que puedan conseguir todos los donadores de sangre que necesitan. Prepara el corazón de mi hermana, prepara su mente. Ayuda a mi hermano Gonzalo, que pueda ser para ella también, Señor, un bálsamo. Y gracias, Dios, porque tú nos cuidas, tú estás ahí, velando por nosotros en todo momento. Que este culto sea para honrarte y glorificarte, y que todos los que hoy han dispuesto en su corazón venir puedan aprender la verdad que tú tienes para nosotros hoy. Te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Efesios número 4. Vamos a leer del 7 al 16. Los invito a ponerse de pie y vamos a leer de una manera alternada. Empiezo yo y nos unimos todos en el 16. Dice de la siguiente manera: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera y todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las engañanas del error. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en que ¿qué es la cabeza? Esto es Cristo. ¿Todos juntos? Amén. Según la actividad propia de cada miembro. Amén. Palabra de Dios. Y pues con la salvedad del próximo domingo, que es una fecha que se acostumbra a recordar, darles el tiempo a los papás, pues no voy a predicar sobre Efesios el próximo domingo. Va a ser un tema especial para los papás. Pero en lo que sigue, sí vamos a estar tomándonos el tiempo para ver algunos temas sobre ese libro. Como les dije, no va a ser un estudio exhaustivo, versículo por versículo. No, van a ser temas de los diferentes capítulos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Vamos a estar viendo esos temas. Y el día de hoy, Dios puso en mi corazón preparar este tema. La lectura que hizo el hermano Martín, capítulos 4, versos 7 hasta el 15, es donde va a estar basado nuestra enseñanza. Y el tema que le he puesto a este devocional es: ¿dónde están los misioneros?
¿dónde están los evangelistas? Porque si usted puso atención, en el versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y note el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo reconocía que Dios, en sus planes de perfeccionar a los que hemos creído en Cristo, en los planes de que los nuevos en Cristo, los niños en Cristo, los bebés espirituales, y se le llama bebés espirituales a toda aquella persona que recientemente ha confesado poner su fe en Jesucristo, sin importar la edad física que tenga. Así es que si usted ha aceptado a Cristo en estas últimas semanas, en un mes, en un año o los primeros 5 años, todavía es un bebé espiritual. Y Pablo entendía que esos bebés espirituales necesitan crecer, necesitan avanzar en sabiduría, en conocimiento, en madurez, ir tomando decisiones firmes en la vida, en todos los aspectos que nos conlleva tomar parte. Y por lo tanto, Pablo sabía que los evangelistas o misioneros, usted no va a encontrar la palabra misioneros en la Biblia, y la única palabra que nos da a entender que los misioneros son los evangelistas es este pasaje. Muy pocas veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra, repito, misioneros ni siquiera aparece, pero evangelistas pocas veces aparece en la Biblia, y esta es una de las pocas veces que aparece la palabra evangelista. Y Pablo los ve como dones hombres regalados, entregados a la iglesia. Hombres dotados como los apóstoles, que fueron los que pusieron el fundamento de la palabra de Dios. Los evangelistas o misioneros, que son los que llevan el evangelio a lugares no antes predicados. Los maestros, que son los que dan continuidad a la enseñanza en la iglesia. Y los pastores, que son los que se encargan de administrar o ministrar toda la vida espiritual de la congregación que compone una iglesia. Cada uno tiene diferentes funciones, y por lo tanto todos tienen funciones diferentes, pero cada uno de esos líderes o hombres dones es para el desarrollo de la iglesia. Note el versículo 12. Cuando ya los mencionó en el versículo 11, dice: a unos apóstoles, a otros pastores, profetas y maestros. Note: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, Pablo dice: Dios se ha propuesto que sus hijos crezcan, que estén fuertes, que sean entendidos en lo que deben hacer como hijos de Dios. Así es que los evangelistas o misioneros son muy pocos hoy en la actualidad, en la vida real. Son más los maestros, son más los diáconos, abundan pastores, aunque también no crea que sobran. Pero hay más pastores, maestros, diáconos que misioneros o evangelistas. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos misioneros o evangelistas usted conoce? Y les sobrarían dedos de las manos, sospecho.
es una de las áreas de mayor necesidad y que muy pocos le prestan atención. De hecho, el gran efecto de los misioneros y evangelistas en el pasado fue tremendo. En el tiempo cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12 y los envió de 2 en 2 para que fueran a todo Israel a predicar, es el ejemplo de que Él sí tenía el deseo de que el evangelio llegara a lugares donde no se estaba predicando. Después el Señor Jesús envió a 70 en el tiempo de Él. Primero 12, después 70. Así es que en el tiempo del Señor Jesús, los evangelistas era algo que impactó, que causó un gran efecto en la iglesia primitiva. Llamamos iglesia primitiva los primeros años, ¿sabes? Los primeros 100 años del cristianismo. Y quiero que veamos unos cuantos textos de cómo la iglesia se concentró. Esos 12 apóstoles, el Señor les había dado instrucciones. Y si usted ha leído la Biblia, el Señor les dijo a los apóstoles: vayan a Jerusalén y espérenme ahí. Y cuando el Señor, después de que resucitó y se estaba yendo de la vista de ellos al cielo, les dijo: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta donde dijo el Señor, y hasta lo último de la tierra. Esa instrucción se los dio Él antes de subir al cielo. Me serán testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron los apóstoles? Se quedaron todos apiñados, amontonados en la iglesia de Jerusalén. No obedecieron. El instructivo fue: quiero que me sean testigos, misioneros, evangelistas, en todo Jerusalén, la capital, en toda Judea, vamos a llamarle el estado, en toda Samaria, otras regiones aledañas a Judea. Estaba Galilea, estaba Iturrea, estaba Cesarea de Filipos. Pero le dijo el Señor: y hasta lo último de la tierra. ¿Eso qué incluía? Incluiría México, incluiría cualquier parte del territorio no judío, cualquier nación gentil. ¿Y qué hizo los 12? Se quedaron amontonados. Sí, la iglesia en Jerusalén estaba creciendo, pero dijo el Señor: yo no los quiero amontonados, los quiero dispersos. Hechos capítulo 8, comenzamos con el verso 1. No pierda Efesios porque vamos a regresar en un momentito allá. Regrese hacia su mano izquierda unas cuantas hojas al libro de Hechos, que es el libro que narra precisamente cómo el Espíritu Santo fue hablando a cada sector en cuanto al evangelismo. Capítulo 8 de Hechos. Dice el verso 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Noten la aclaración que hace ahí. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, a excepción o salvo ¿quiénes? Otra vez los apóstoles otra vez se quedan en la iglesia, y a los que el Señor saca, ¡pum!, a través de una persecución, esa mucha congregación, porque la iglesia ahí ya estaba tal vez como unos 7,000, 8,000 o unos 10,000, pero estaban todos amontonados. Qué bonito, ¿verdad? Dice la Biblia, qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía.
Mientras los pecadores siguen yendo al infierno, mientras las almas se están perdiéndose a cada segundo, la iglesia cantando y alabando y abrazándose y felicitándose unos a otros. Dice el Señor, eso sí está bien, pero yo quiero que esa adoración la compartan, la lleven y la comuniquen a gente que sigue adorando a ídolos y que están perdidos en este mundo. Y no entendieron que tenían que obedecer el mandato de ser misioneros y evangelistas. Dice el Señor, con que no quieren por la buena. Les mandó una persecución. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Ahora, ¿qué hicieron después de que el Señor los saca? A toda la congregación, o una gran mayoría de creyentes en la iglesia de Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron después de que el Señor los esparce? Vamos a ir al versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos, note, iban por todas partes. ¿Qué cosa? Ahora sí iban haciendo labor de evangelista. Ahora sí estaban haciendo labor de misioneros. Ahora sí están hablando. ¿Pero dónde? Por todas partes. Y mientras estaban en Jerusalén en el templo, ¿qué cree que harían? Pues nada más, abrazarse, saludarse, cantar, alabar, comer, tener ágapes cristianos, tener grandes reuniones de oración, motivarse unos a otros y predicando. Nada más los apóstoles. Nada más los apóstoles. ¿Por qué digo que nada más los apóstoles? Porque en el capítulo 6 los apóstoles dijeron a la iglesia, hermanos, no es justo que nosotros descuidemos la iglesia para atender las mesas y ustedes no están haciendo nada, y nosotros descuidemos la predicación de la enseñanza. ¿Qué propusieron los apóstoles? Nombrar diáconos, y nombraron a 6 o 7 varones para que ayudaran en la congregación, y así los pastores y apóstoles no descuidaran el área espiritual. Y la congregación, varones fuertes, hicieran trabajos en la iglesia. Ustedes saben eso, ¿verdad? Porque lo han leído, capítulo 6, pueden leerlo después, Hechos capítulo 6, que la iglesia, estaban todos amontonados, están creciendo bonito, pero no estaban trabajando como debían. Entonces el Señor lo que quería no es que estuvieran ahí amontonados y tienen una grande convención de hermanos sintonizados en puros cantos y coros. No, yo quiero que compartan el evangelio. Y Dios usó, como vemos, una persecución. Y entonces sí, ¿por qué salieron de Jerusalén? Porque tienen que salvar sus pellejos. Se quedaban, los mataban. Y esa persecución fue de los mismos judíos. Ya después vinieron la persecución romana, encabezado por los emperadores romanos, que fue otro tipo de persecución. Pero esta es de entre los propios judíos que no creían. Y los notamos ahora, estos que salen van haciendo la labor que los misioneros, a quienes Dios dotó, a quienes Dios dio como don a la iglesia, tenían que hacer normalmente. Repito, hoy hay muy pocos misioneros, hoy hay muy pocos evangelistas. Y en el capítulo 11 de ese mismo libro de Hechos, notamos un texto más, donde vemos que de veras continuaban predicando. Hechos capítulo 11, ahora el verso 19. Note que sigue con el mismo tema. Dice el 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Fenicia es el país al norte de Israel. Pasaron a Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo, muy cerquita de Tiro y Sidón. Dice, y fueron hasta Antioquía. Antioquía ya es allá arriba, lo que sería Turquía. Fueron más arriba.
sino solo a judíos. Note, hay algunos que iban todavía amigos celosos, no le querían predicar a la gente gentil. En sus palabras, no le hablarían a los samaritanos, no le hablarían a los chipriotas, a los fenicios, no les hablarían. Pero si en esos países había judíos, iban a las sinagogas de ellos y nada más le hablaban a los de la sinagoga. Ve que van, ahora sí, van haciendo la labor de estar compartiendo el evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo quería. Cuando se va a los cielos, dice: yo quiero que prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no lo hicieron a la buena. Dios usó un recurso, no el más agradable, mandando una persecución entre ellos, entre la propia nación de Israel, y los judíos que no creían los persiguen para matarlos. ¿Cuál era la razón? Por pensar diferente, por no seguir las costumbres del judaísmo, y ahora están practicando el cristianismo. Entonces, note el versículo 20, que hay otro grupo que rompe la barrera lingüística, rompe la barrera cultural. Y cuando una persona rompe una barrera cultural, ya es un misionero, no solamente local o nacional, sino internacional o intercultural. Y es mucho más difícil ser misioneros interculturales que ir a predicar. Alguien de aquí de Playa se va a predicar allá a Cancún. Es muy difícil, más complicado ir a predicar incluso a una raza, a una tribu autóctona dentro de la propia nación. Aquí en México hay como 60 etnias, más unos 120 subculturas. Porque sí saben, ¿verdad?, que en México hay muchas etnias todavía. Tenemos aquí una de las más grandes y preciosas, la maya. Yo vengo de allá de Veracruz, donde está la cultura totonaca, olmeca, tolteca, mixteca o azteca. Este grupo de los que salieron de Jerusalén rompen una barrera cultural. Noten el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también, ¿note a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Un grupo de helenos, porque así se les llama, griegos que vivían en Israel, cuando llegan a sus propios países, a sus propias tierras, vamos a hablarles nosotros a nuestra gente. Y comienzan a predicar, obvio, en el idioma y conociendo la cultura de ellos. Fue más fácil llevarles el evangelio. ¿Cuántos misioneros necesita hoy la iglesia del siglo XXI para poder alcanzar a todos los no alcanzados? ¿Cuántos evangelistas o misioneros se necesitan hoy en día? Y repito, ¿dónde están? ¿Dónde están esos misioneros? ¿Dónde están esos evangelistas? Porque se necesitan, se requieren. Y una pregunta que se antoja hacer es: ¿cómo podríamos hacerlos regresar? ¿Cómo podríamos hacerlos regresar? Dos preguntas que se quedan en el aire. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están esos misioneros, esos evangelistas que el Señor necesita? Y la otra pregunta es: ¿qué podemos hacer para que regresen? La primera cosa que debemos hacer para que regresen es orar. Para que surjan. ¿Sí escuchó bien?
Lo primero que necesitamos hacer es orar para que surjan misioneros y evangelistas de corazón que sirvan al Señor sin temor a dar la vida por Él, a donde Él les mande. Mateo 9, verso 37, dice Mateo 9, 37, de esta manera. Primer libro del Nuevo Testamento. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La palabra mies tiene que ver con lo que una cosecha está dando, todo lo que está por cosecharse. A la verdad, hay mucho donde cortar, dice el Señor. La mies es mucha. Los campos están listos, están floreando, están listos para que se coseche. Hay campos en el mundo listos que están necesitando que manos que sepan cultivarlos, los tomen para Dios. Y noten lo que dice el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué cosa? Que envíe obreros a su mies. La palabra rogar es orar, clamar, interceder ante Dios pidiendo que toque corazones de personas que han creído, que ayude que los creyentes descubran que ellos son esa respuesta que el mundo está necesitando. Para que alguien llegue a esos lugares llevando la palabra, llevando el mensaje de Dios y lleve frutos para la eternidad y para la vida eterna. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, como dice el Señor, ¿y sabe quién lo dijo? No lo dijo el pastor de la iglesia bautista, autónoma, alfa y omega, remanente fiel, porque si al hermano ya quiere que le ayude. No. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe usted, hermanos, que el más grande misionero, el más grande enviador de misioneros es el mismo Dios? Dios está más interesado en las misiones y en la salvación de las personas, porque mirando desde la eternidad un mundo perdido, prefirió dar a su Hijo y enviarlo a este mundo que se hiciera hombre, para que por medio de ese acto nosotros pudiéramos ser salvos. Dice la palabra: mas Él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Dios sabía que el mundo necesitaba un Salvador, un misionero, un evangelista, y Cristo vino a buscarnos. Por lo tanto, debemos orar por las escuelas que adiestran a evangelistas, que capacitan a misioneros. No hay muchas escuelas que preparan a maestros y a líderes para la obra misionera, pero que este mundo recuerde que tenemos un mundo tan grande necesitado de misioneros y evangelistas, que el mundo está tan extenso. Hay millones de almas en el mundo que todavía no han oído de la palabra del Señor. Y por eso el Señor dice: la mies es mucha. Rueguen a ese Dios que envíe obreros. Note la palabra obreros. ¿Y sabe por qué le llama obreros al decir evangelistas o misioneros? Porque la palabra obreros es uno que trabaja. Sí, uno que trabaja entre las culturas, uno que trabaja entre los pueblos, uno que trabaja entre las naciones o en naciones. Las escuelas deben concentrarse en la necesidad de preparar misioneros. Las iglesias deben estar orando para que Dios levante en sus congregaciones hombres o mujeres dispuestos a involucrarse en esta área. Nosotros como pastores debemos reconocer y animar a los creyentes para que respondan a ese llamado. Esta semana a mí se me partió el corazón, hablando metafóricamente, por darme cuenta
de mis hermanos en Cristo, resultado de una de las misiones que tuvimos en Poza Rica. Yo estuve en Poza Rica del 85 al 98. Fui maestro en el seminario, fui subdirector del seminario bíblico donde capacitábamos a muchos jóvenes en el ministerio. Y en 1992 se graduó del seminario que estaba en nuestra iglesia en Poza Rica, Héctor Xochigua Jiménez. Muchos de los niños de aquí del Club Avanza lo habrán de recordar. Le mandábamos cartas hasta Sucre, Bolivia. Fundó varias iglesias en Sucre, en Colonia y en otros lugares en ese lugar. O sea, acaso unos 35 o 40 años de edad. Y dejó en orfandad a dos jóvenes adolescentes, a Eunice, de unos 16 o 17 años, y a su hijo y a su esposa. Falleció por COVID. Muchos de nuestros niños le mandaban sus cartas de lo que hacían aquí en el Club Avanza. Él se comunicaba conmigo cada vez que venía a México para conferencias, para hacer sus reportes, para trabajar. Habíamos hecho planes de que viniera aquí a Playa del Carmen en alguno de esos años que él viniera, pero este año falleció. Hay otro misionero ahí en Quito, Ecuador, el hermano Jesús Alamis y su familia. Ellos son de la Iglesia Bautista Genezaret en Guadalupe, Nuevo León, aquí en México. Hay otro misionero que nosotros en Poza Rica estuvimos sosteniendo también, al hermano Tomás Gómez. Él está en España. Pero ¿cuántos misioneros tiene usted en su agenda por los que está usted orando? ¿Cuántos misioneros conoce usted que están en alguna parte del mundo y que necesitan nuestras oraciones? Repito, en la actualidad honramos a los terapeutas, honramos a los físico-culturistas, nos enorgullecen nuestros deportistas. Festejamos que un doctor nos dio medicamento apropiado para darnos la salud. Agradecemos al mecánico cuando arregló el vehículo. Agradecemos al que pasó afilando las tijeras, porque ya las puede curar de tener herramienta con filo, sus cuchillos, sus tijeras, ¿verdad? Le da gracias a usted al repostrero que hizo el pastel, no se le echó a perder. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por misioneros? ¿Cuántos agradecen la obra misionera que hoy se está haciendo en el mundo? ¿Ha adoptado usted algún misionero para orar por él? ¿Está usted haciendo lo posible por hacerle llegar a él algún apoyo para el sostenimiento en algún lugar de este mundo? De misiones y misioneros y evangelistas estamos desconectados. Me agradaría y me sorprendería si algún hermano aquí en la congregación me dice: hermano, yo estoy orando por todos estos misioneros, tengo años orando por ellos, yo estoy participando en una labor misionera. Me sorprendería y me agradaría. Como dije, la evangelización y el abrir o fundar iglesias es la palabra olvidada en las iglesias. Cuando yo propuse en la última iglesia que pastoreé en Veracruz que íbamos a sostener misioneros en el mundo y que íbamos a apartar el 10% de los diezmos para mandar a misiones, casi se me va encima el consejo directivo diciendo: pastor, usted está loco. ¿Cómo que el 10% para misiones? ¿Sabe por qué? Porque todos se preocupan por tener su templo en buenas condiciones,
con buena logística, con todos los implementos necesarios, pero sostener la obra misionera, que es el corazón de Dios, que es donde Dios tiene invertido su más grande herencia, que es a su propio Hijo, porque lo mandó del cielo a la tierra para buscar a todos los pecadores. La obra más olvidada en las iglesias, aparte de la evangelización, es abrir otras iglesias. Yo vine de Veracruz hace 22 años. Me invitaron para venir acá para abrir nuevas iglesias. De una u otra manera, el tiempo que tenemos aquí, tenemos 2 iglesias establecidas aquí en Playa del Carmen. Pero tan pronto llegamos, fuimos hasta Chetumal, fuimos a Nicolás Bravo, fuimos a otras partes, fuimos a Limones, fuimos a Cozumel, fuimos hasta Mérida, establecimos una misión allá en Mérida. La mayoría de las iglesias que yo he conocido y que yo he pastoreado no están interesadas en las misiones. La primera iglesia que yo organicé en el 81, que fue la iglesia bautista Oreb en Papantla de Olarte, Veracruz, los hermanos no querían evangelizar, no querían salir a buscar los lugares. Y cuando a mí me llega una invitación a otra iglesia, les dije: hermanos, voy a aceptar su invitación si yo cuento con el permiso de ustedes para abrir misiones y para capacitar obreros y para ir a predicar donde el Señor me mande. La iglesia de Emanuel aceptó el reto, y en mi estancia en la iglesia de Emanuel establecimos 7 u 8 nuevas iglesias. Yo sé que esta iglesia es una iglesia nueva. Nuestra iglesia es una iglesia creciente. Estamos recién nacidos. Y por eso el Señor dejó en la iglesia a pastores, maestros, evangelistas y apóstoles para que los creyentes maduren, para que los creyentes se capaciten y se den cuenta de que Dios nos quiere ser parte de su obra. Dios no nos quiere como creyentes contemplativos o pasivos. Nos quiere activos en alguna parte de su ministerio. La primera cosa que tenemos que hacer para que esos misioneros aparezcan es orar al Señor para que nos ayude a encontrarlos. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es prepararnos para cuando aparezcan. ¿Sí? La primera cosa muy importante: Señor, tú nos dijiste que rogáramos para que envíes obreros a tu mies. Ahora que, si alguien responde, si alguien dice como Isaías: heme aquí, envíame a mí, porque sí puede haber esa respuesta, amén. Todavía puede haber esa respuesta. Todavía hay hombres y mujeres sensibles que están deseosos de servir a Dios a donde Él los ponga. Y si mi esposa y yo hemos aguantado en estos 40 y tantos años en la obra, es porque desde que nos casamos hicimos un pacto: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios mi Dios. Solamente la muerte hará separación entre nosotros dos. Recuerdo una abuelita que le decía: hija, te vas a casar con un pastor, a veces no vas a tener ni para comer. Hija, te vas a casar con un pastor, a veces vas a tener que comer carne de monte. Y carne de monte no me refiero a ardillas y conejos, no, a hierbitas de monte, a nopales, a jacubes, a berros, a cosas que en el monte, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer es prepararnos para cuando aparezcan esos misioneros y esos evangelistas. Y una de las cosas que yo he encontrado en las Escrituras y en la vida real
es que hay demasiados evangelistas y misioneros desanimados. ¿Sí escuchó bien? Lo dije muy bien. Hay demasiados, de los pocos que hay, de los escogidos que han respondido al Señor, hay demasiados que están desanimados. Las iglesias no se han preparado para la venida de ellos. No se han preparado para cuando alguno de ellos responde al llamado de Dios. No hay preparación mediante cultos de oración. No hay preparación para animarlos, capacitarlos o enviarlos. Y mucho menos hay preparación para visitarlos cuando ya están en algún lugar trabajando o ministrando. Porque no se trata nada más de enviarlos, se trata de tener contacto con ellos. Se trata de ver cómo está la situación en el campo que están ministrando y visitarlos para animarlos, para ver la necesidad visiblemente y tener un balance mejor que lo que envían por sus cartas. Porque el recurso que utilizan muchos de los misioneros en otros países es hacer una carta, ¿verdad?, que dispensan, que envían a todas las iglesias para informar de lo que está sucediendo y lo que están haciendo en cada lugar. No hay preparación mediante comités para llamadas telefónicas, para estar llamando constantemente a ellos para ver qué está pasando, qué está sucediendo en sus vidas, qué está sucediendo en sus familias, qué están necesitando la congregación que están cuidando, las misiones que están sembrando. Cuando se hacen preparativos, los resultados van a llegar. Pero cuando no hay preparativos, cuando no se está preparado para tratar correctamente a los evangelistas y misioneros, muchos se desaniman y abandonan la tarea. Dentro de los preparativos que se requieren es invitarlos para conocerlos. Invitar a misioneros o evangelistas que están en algún punto geográfico ministrando, traerlos para que los conozcamos, para que nos digan qué están enfrentando en aquellos lugares, qué necesidades hay con la gente, qué problemas se están enfrentando con el gobierno, con otras denominaciones, con los problemas satánicos. Porque déjeme decir que Satanás también hace su obra en los países. Si usted no ha entendido esto, lea el libro de Daniel, capítulos 9 y 10 al 11, donde Daniel revela que hay demonios que controlan países. Hay gobiernos que invocan a Satanás para protegerlos, para enriquecerse. Y la iglesia tiene que prepararse para incluir a otras iglesias, para conocer a esos misioneros y a esos evangelistas. En tercer lugar, ¿qué otra cosa tenemos que hacer para que esos misioneros y evangelistas aparezcan? Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. El libro de Hechos fue escrito por un médico cirujano, por Lucas. Y Lucas no era misionero, pero Lucas era el médico itinerante a quien Dios convenció y le puso en el corazón ser compañero de los viajes misioneros de Pablo en todo el Mediterráneo y en toda la tierra que Pablo pisó. Usó su talento profesional para usarlo para Dios, siendo el médico de cabecera de Pablo en todos los lugares donde él estuvo. Y ahí en Hechos capítulo 13 es Lucas, el médico amado, que nos revela que una de las iglesias más grandes en cuanto a misiones y la que se preparó de corazón para enviar misioneros y evangelistas fue la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerda que fue el último texto
que leímos hace un momento, que en la iglesia de Antioquía había gente griega, helenos, que habían estado en Jerusalén y que ahora ellos barrieron o rompieron la barrera intercultural. La iglesia de Antioquía era una iglesia ecléctica, si escucho bien, ecléctica, compuesta de gente de diferentes países. Note el capítulo 13, verso 1. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, note, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? Eran maestros, todos esos que mencionamos. Eran líderes. Algunos ministraban como profetas que predicaban la palabra del Señor. No estaban en la iglesia de ociosos. Los ociosos eran la iglesia. Pero había líderes que estaban comprometidos. Y de esos líderes comprometidos, dijo el Señor: apártenme a estos dos, a Saulo y a Bernabé. ¿Para qué los quiso Dios? Mire, apártenmelos para la obra a que los he llamado. ¿Qué había puesto Dios en el corazón de Bernabé? ¿Qué había puesto Dios en el corazón de Saulo de Tarso? Ser evangelistas, ser misioneros. Y note el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los despidieron. ¿Por qué? Porque iban a iniciar los viajes misioneros a los diferentes países, a los diferentes territorios que estaban dominados por Roma. Iban a ir a esos lugares a sembrar iglesias, a fundar iglesias. Saulo y Bernabé, dos grandes hombres. Nomás vamos a leer el versículo 1 y 4 y 5 y no vamos a continuar, porque usted puede seguirle después. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Había otro aprendiz de misionero, Juan Marcos. ¿Y usted sabe qué pasó con Juan Marcos? Apenitas habían avanzado unos cuantos semanas y se regresó. Le dio miedo la obra misionera. No sé qué vio Juan Marcos, que se regresó y ya no quiso continuar en la tarea de misionero. Él se apartó. Eso usted lo puede leer por ahí en un lugarcito más adelante. Pero esta decisión a Pablo no le agradó. ¿Cómo? ¿Un misionero que abandona la tarea del Señor? Sí. Hay muchas cosas que a veces a los misioneros o a los evangelistas los hace desanimarse. Por eso dije yo que hay que orar para que aparezcan. 2, debemos prepararnos para cuando aparezcan. Y una vez que aparecen, sostenerlos para que hagan la tarea. Debemos sostener o ministrar a los evangelistas o a los misioneros que Dios envió. Dice el versículo 3: habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Imponerle las manos significa reconocer sobre ellos, reconocerlos como sus líderes, reconocerlos
que la iglesia los estaba autorizando para enviarlos a ministrar. Pero hermanos, no se fueron con las manos en las bolsas. Ir a hacer la obra misionera no es ir con la mano a la cintura. Debe haber recursos, debe haber sostenimiento, apoyo económico, apoyo en diversas áreas para que el que va al campo se mantenga allá, si es que no tiene alguna forma de autosostenerse. Para los que estudian la Biblia deben de recordar que Pablo tenía una actividad personal, una habilidad. Él sabía tejer casas de campaña. Y él, cuando las iglesias no le enviaban, lo cual era muy común, él se autosostenía trabajando. Y un matrimonio que le daba trabajo era Aquila y Priscila, que tenían un negocio también de hacer casas de campaña, carpas para venderlas. Y Pablo dijo, cuando nadie me envió, dijo Pablo, estas manos me han servido. Por lo tanto, nosotros como iglesia en formación, tenemos unos 5 años de habernos organizado como iglesia. Yo sé que en nuestros deseos hay deseos de abrir misiones. Yo sé que la iglesia tiene ya la visión de que es tarea de Dios abrir misiones. Y lo primero que necesitaríamos hacer, si es que ya queremos cruzar en ese umbral, es invitar o programarnos para una conferencia de misiones y darle la ocasión y la oportunidad a la iglesia que pueda ver y entender el campo misionero de alguien que ya lo esté trabajando. Y eso ayudaría a tener una visión más amplia de cómo es ser misionero y que realmente es lo que necesitan las misiones. Porque sí debemos nosotros, hermanos, saber esto, que a Dios sí le interesa la salvación de este mundo perdido. De lo contrario, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Y así como Él está interesado que el mundo perdido se salve, Dios quiere que sus hijos tengamos la misma visión, que nos importe nuestra familia que no tiene a Cristo, que nos importen nuestros amigos que no tienen a Cristo, que nos importen nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, para que les demos la oportunidad de poder ir al cielo y gozarse con el Señor y estar juntos en armonía por la eternidad unos con otros. Y eso sí va a ser precioso, que podamos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos o amigos a la presencia del Señor. De lo contrario, los perderemos para siempre. Entonces, el más grande misionero de todos los tiempos, que fue Jesucristo, vino y entregó su vida en rescate por muchos. Déjeme decirle que algunas iglesias han maltratado desde el punto de vista económico a misioneros y a evangelistas. Y la iglesia de Corinto era una de ellas. Vaya al capítulo 8 de Primera de Corintios. Perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. La iglesia de Corinto era una de esas iglesias que descuidan y maltratan a los líderes, olvidándose la responsabilidad y la necesidad que ellos tienen. Pone como ejemplo a la iglesia de Corinto un grupo de iglesias que Pablo conocía y que se habían comprometido con Dios primero. Dice Pablo: asimismo, hermanos, verso 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y las iglesias de Macedonia eran varias. Estaba la de Filipos, la de Colosas, la de Hierápolis. Y dice Pablo, esas iglesias de Macedonia
Macedonia era una provincia romana, han estado en duras tribulaciones, en duras pruebas. Lo dice el versículo 2. En grande prueba de tribulación han estado, pero dice, han abundado en gozo, y en su profunda pobreza que han tenido, siguen siendo generosos. Note lo que Pablo dice como testimonio, como ejemplo a la iglesia griega que está en Corinto. Esos hermanos que están en tribulaciones en Macedonia, que están en profunda pobreza, aún no se les quita el deseo de apoyar las misiones y a los misioneros. Es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Lo que Pablo está haciendo es decir, felicito y aplaudo y celebro que esas iglesias están haciendo más de lo que muchos que pueden hacer no están haciendo. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque la iglesia de Corinto era de las que se resistían y la que no querían apoyar las misiones, ni a los misioneros, ni a los evangelistas, ni siquiera a los hermanos pobres que había a sus alrededores. Ni siquiera tenían corazón para apoyar a los hermanos pobres. Entonces, ¿dónde estaba el amor que predicaban? ¿Dónde estaba que eran hijos de Dios y que amaban a Dios con todo su corazón? Y cuando ven un necesitado, cierran su corazón y esconden la mano. Dice Pablo, no lo entiendo. Y les dice este ejemplo a esa iglesia que maltrataba a obreros. Aprendan de ellos, les está diciendo. Doy testimonio. Y no solamente eran pobres, sino que nos suplicaron. Note versículo 5, nos suplicaron, nos rogaron que los dejáramos participar, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. ¿Quiénes son esos santos? No es para San Pedro, y para San Pablo, y para San Agustín, y para Santa Petra. No. Para los santos que estaban en Jerusalén en pobreza. Para las iglesias de Jerusalén que estaban en pobreza. ¿Recuerda que había persecución? ¿Había problemas? Entonces todas las iglesias de otras partes decidieron enviar una ofrenda entre todas para esos hermanos. ¿Pero qué hizo la iglesia de Corinto? No. Una iglesia rica. Vivían en un puerto marítimo. Era como Cozumel, que llegaban, atracaban barcos comerciales de todo el Mediterráneo. Había gente preparada, con mucho conocimiento, con mucha capacidad económica, pero tenían un problema, no tenían corazón. Y dice Pablo, estos hermanos, verso 5, no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está viendo a un grupo de iglesias que no son capaces de abandonar a sus líderes, los sostienen, les dan para sus necesidades. Y dice Pablo, versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra y en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice Pablo, yo sé que ustedes me aman, hermanos de Corinto, y yo sé que van a tratar de ablandar su corazón y extender la mano para esta necesidad. Abundad también en esta gracia. Dice Pablo, les doy el beneficio de la duda. No me fallen, hermanos, no me fallen. Hagan que me equivoque, que ustedes no tienen un corazón duro. Tito va a ser el que recoge esas ofrendas. Entréguenselas a él para que lo traiga y las lleve a donde se necesita.
Verso 8. Y les aclara, no hablo como quien manda, para que no le fueran a malentender, ¿verdad? Porque sí está pidiendo, está exigiendo. Dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. ¿Y quién es ese ejemplo? Las iglesias de Macedonia. Vean lo que hicieron iglesias pobres de otras regiones, que enviaron a estos otros países. Y así como aquellos fueron diligentes, que se apresuraron a participar en esto, así quiero que ustedes me tapen la boca. Tápenme la boca, dice Pablo. ¿Cómo? Siendo diligentes. Actúen a favor de las causas que requieren prioridad. Las misiones, los misioneros, los pobres, los necesitados. No es mi mensaje de esta mañana, pero ¿cuál es el mensaje que nuestro presidente está mandando a todo México? ¿Quién es la prioridad para el presidente en atender en nuestro México? ¿Primero quién? Primero los pobres. Lo han juzgado, lo han criticado, dicen que es populismo, dicen que es el Mesías, ¿verdad? Tropical. Pero ha mandado un mensaje. ¿Dónde están esos partidos que dicen que son cristianos? Porque hay partidos que apoyan el catolicismo. Si usted debe de saberlo, que hay partidos que son apoyados por el Vaticano. Y les dice, ¿dónde están esos que dicen que son cristianos? Y cuando se trata de votar para tomar las decisiones, no aprueban que se den becas, no aprueban que se dé apoyo, no aprueban esto. ¿Dónde están? Pero van a los domingos a las iglesias. Han oído ese mensaje, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé si el presidente ha pasado por aquí, pero dice Pablo a la iglesia de Corinto, no les digo como para mandarles, solamente quiero ver si ustedes pasan la prueba, siguiendo el ejemplo de aquellas iglesias. Y dice, y también, el verso 8 es tremendo, la última parte, para ver la sinceridad de ¿qué? Verso 8, la última parte. ¿Para ver qué? La sinceridad de vuestro amor. Porque es muy fácil. Amamos a Dios, amamos a los misioneros, amamos al pastor, amamos a los hermanos. Y cuando está en aprietos, ni una llamada, ni una visita, ni un hermano, aquí le traigo esta medicina para sus males, aquí le traigo esta cobijita para que se tape cuando hace frío, aquí le traigo algo de comida que preparé para ustedes, que Dios les bendiga y provecho. Eso es lo que Pablo está diciendo, que la iglesia de Corinto no siga maltratando a misioneros y a evangelistas y a necesitados. A menudo no hemos atendido a sus necesidades. A menudo descuidamos lo que necesita en su casa, lo que necesita su salud, lo que necesita en la familia, lo que necesita en toda su vida. Y dice Pablo, yo hablo esto para poner a prueba vuestra sinceridad. Y si no lo hacen, ¿quién se autorreprueba? Los que se autoengañan. Soy cristiano, pero de lengua para afuera, no de corazón. Soy cristiano de mente, pero no en la práctica. Y dice Pablo, tápenme la boca con hechos, hermanos. No sigan maltratando a las iglesias, a los misioneros, a las misiones, ni a los evangelistas. Y como la iglesia en Corinto era dura, Pablo dice, yo me propuse entre ustedes no recibir nada de ustedes. Mire, los conocía. Capítulo 12, verso 3 del mismo Corinto.
¿Ya lo tienen? Y Pablo les confiesa, dice, verso 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que yo mismo no os he sido carga. ¿Y qué les dice? Hermanos, si les ofendí por proponerme no recibir nada de ustedes, si les ofendí no queriendo recibir nada de ustedes porque yo veía que eran muy infantiles y peleoneros y mezquinos, dije no, para no poner estropiezo, que piensen que yo estoy colaborándoles y yo quiero sangrar a la iglesia, dice, mejor me propuse de ustedes no recibir nada. ¿Y recibirlo de quién? De otras iglesias que sí tenían corazón dispuesto. Y dice Pablo, si esto les ofendió, perdónenme, perdónenme. Si les ofendí por no querer recibir nada de ustedes cuando querían dar, perdónenme. Porque Pablo sabía que es más bienaventurado dar que recibir. Dios quería que esta iglesia creciera. Y hermanos, la obra necesita de evangelistas y de misioneros. Yo animo y oramos, como lo hemos estado haciendo, para que Dios de nuestra propia iglesia pueda levantar obreros, pueda levantar evangelistas o misioneros. Y cuando aparezcan, y que los veamos comprometerse de hecho, no de palabras solamente, prepararnos para el paso que sigue, para enviarlos, capacitarlos para enviarlos, y una vez que tengamos ese punto, prepararnos para sostenerlos. En las misiones que hemos fundado a lo largo del país, nos hemos propuesto dos cosas: comprarles su terreno y sostenerlos al 100% de sus necesidades. Hemos elaborado planes de que las mismas misiones sean autosuficientes, y eso se los hemos ido enseñando poco a poco. Sé que nosotros estamos ahorita en un punto de crecimiento, pero no hay que olvidarnos que el mundo allá afuera necesita misioneros, necesita evangelistas. Necesitamos evangelistas en nuestro equipo para alcanzar a otros que se dediquen de tiempo completo para ser esos hombres o esas mujeres, para darlo todo por Él. Los evangelistas y misioneros pueden hacer que la evangelización regrese de nuevo a una iglesia. Pero si no hacemos nada, si no nos preocupamos ni por orar, ni por prepararnos, ni por oír, ni por enviar, y si ahorita no podemos enviar a un misionero de entre nosotros, sí podemos apoyar a los que ya están fuera. Y en eso también es ser parte de los misioneros. Pero que la iglesia no descuide una de las áreas que son el corazón de Dios y donde Dios tiene puestos sus ojos. No nos quedemos sin esa bendición. Y si Dios a ti te ha llamado para hacer algo para Él, haz lo que dijo Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lamentablemente que él fue y socó, ¿verdad? Si Dios te ha llamado, ya, da ese paso para que Dios te muestre los siguientes pasos que tienes que hacer. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque tú en tu palabra nos muestras que la iglesia debe de estarse preparando para encontrar evangelistas y misioneros. Lamentamos, Señor, que en esta semana nuestro hermano Héctor Xochigua Jiménez haya partido y haya dejado en viudez a su esposa Eunice y a sus 2 hijos allá en Bolivia. Rogamos, Señor, que sostengas toda la familia, sostengas a sus hijos, que el campo misionero que los envió, Señor, las iglesias bautistas
del compañerismo en México puedan, Señor, estar haciéndose cargo de esta responsabilidad. Y permite que nosotros como iglesia podamos prepararnos en un futuro no muy lejano en recibir algún misionero, algún evangelista para oír de las necesidades y para poder involucrarnos más en eso. Pon en el corazón de mis hermanos de nuestra iglesia el deseo de apoyar a quienes ya están en esa labor. Enséñanos cómo hacerlo, Señor, y no permitas que seamos como la iglesia de Corinto, una iglesia egoísta, una iglesia carnal, que no se preocupaba por los misioneros, por sus líderes, por sus pastores, por sus maestros, por sus evangelistas, sino que los cuidemos, que veamos por todas las necesidades que puedan estar teniendo y buscar los medios de poder suplir toda esa necesidad. Que lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Luz ardiente
y en dura lid mi campo señaló. A Cristo yo sigo sin más dilación.